usted lleva una sola mentalidad y es batear. Misión, exacto. Nunca usted se va a parar ahí y dice, no, es que me voy a ponchar. Nadie va con la intención de Exacto. poncharse. 2007, vamos a saltar a 2007. Ahí usted conoce al que usted llama Chile Dulce. ¿Le parece si hablamos un poco del seno de la pobreza a la cima de la riqueza? ¿Cómo me parece bien? El libro. Usted está viviendo donde don Eulalio Sequeira, según el libro. Correcto. Su tío, ¿eh? Sí. Hermano de su mamá. Hermano de mi abuela. De su abuela. Y ahí conoce a don Julián. Así es. Y don Julián le cuenta la historia de la parábola de la vida, que es con la cual usted inicia el libro. ¿Nos puede narrar un poco esa historia de la parábola de la vida? En esos años, pues Nicaragua se sumía en un sistema de guerra. Era el tiempo, le decían los chavalos, le decían los barbudos. Había un sinnúmero de nombres, pues, que se le ponía a los rebeldes en Nicaragua. Entonces la cosa estaba, como dice el buen nicaragüense, estaba peluda. Entonces viene mi mamá y me dice que me fuera para donde Eulalio Sequeira. Un hombre que me trató muy bien, era maravilloso, un campesino. Eso fue en Murra. No, en San Pablo. En San Pablo. Eso fue en San Pablo. Okay. O sea que yo regresé a mi origen. Ajá, ok. Entonces allí conocí yo a don Julián. Don Julián era un hombre alto, moreno, ya un poco agobiado por la edad y del sufrimiento, artrítico, pero un señor lleno de sabiduría. Y él era muy dado a fumar puros. En ese entonces se hacían unos puritos así de 2 puntas, que eran caseros y valían $1 cada puro. Entonces nosotros comprábamos los lillitos de puro. Veníamos a comprarlos para cuando don Julián bajaba a ese lugar. Entonces él vivía en un lugar bastante incómodo, difícil de penetrar ahí. Inaccesible. Sí, era inhóspito, pero él tenía su casita allí y vivía feliz. Él lo contaba, que él vivía feliz. Entonces él bajaba el señor. El propósito de él era irse el mismo día, pero él tenía un niño adentro que no lo había sacado. Y cuando nosotros los aglomerábamos alrededor de él, él accedía. Aquí quédese, don Julián. Ahí le vamos a alinear un sitio donde duerma. Entonces él se quedaba. Entonces nosotros comenzábamos a incitarlo a él para que nos contara las historias. ¿Qué puedo decir? Lo contaba historias que ya ni me acuerdo. Pero según usted, según el libro, había leído el señor algunas historias. No, él era buen lector. Él era muy buen lector porque sabía tantas cosas que nos dejaba sorprendidos y unas no las entendíamos. Pero creo que fue una de las últimas historias que él nos contó y desde esa vez no volví a ver a don Julián. Y él dice, mira muchachos, les he contado muchas historias bonitas, pero todas esas son fantasías. Eso no sucedió en la vida real. Les voy a contar una que esa sí sucedió. Y comenzó a decirlo. ¿Ustedes saben jugar béisbol? ¿Qué íbamos a saber nosotros? Nosotros jugábamos en una línea con una pelota de calcetín. No conocíamos reglas ni nada. Pues hasta hoy pues yo no conozco nada de béisbol. Pues soy ignorante en eso. Comenzó esa bendita enseñanza. En su momento yo no le puse mucha mente. Pero ahora después yo la traje al recuerdo y comencé a hilvanar. Y me di cuenta que ese señor tenía un cúmulo de sabiduría, que pesar que no la utilizó en su beneficio, pero era un hombre muy sabio. Muy sabio. Y al final eso me inspiró. Cuando yo dije, quiero hacer un libro orientado a la parte educativa de las personas, que pueda calar en su mente. ¡Pum! Me acordé. Don Julián. Don Julián. Él va a ser el personaje de mi libro. Y allí surgió pues la bendita parábola. Él lo contó la semejanza que existía entre la vida y un partido de béisbol. Pero yo vine y comencé a darle la estructura, ¿ya? A descomponer un poco lo que él... Teniendo la idea de fondo, pero poniéndole su... Corre, a lo propio. Ajá. Exacto. A mí me llama muchísimo la atención. A mí me gusta el béisbol. Soy malo para jugarlo, sí, pero me gusta. No sacas honrones. No, soy malo para jugarlo. La parábola de la vida es como el bateador que está en la caja de bateo esperando un lanzamiento para depositarlo lo más largo que se pueda. Yo digo, primeramente me tiene que gustar el béisbol. Si usted le gusta el béisbol, le fascina, de ahí nace la idea de participar. Entonces usted se mete a un equipo de béisbol. Cuando usted se ubica en el Omoplatex,
usted lleva una sola mentalidad y es batear. Misión, exacto. Nunca usted se va a parar ahí y dice, no, es que me voy a ponchar. Nadie va con la intención de Exacto, poncharse. nadie. Sí. Todo el mundo quiere batear. ¿Y qué sucede ahí? Ahí hace la primera reflexión y usted dice, hombre, ¿tendré poder para batear de jonrón o la voy a encavar, como dicen los jóvenes, y voy a querer sacar un jonrón y al final va a ser un foul al aire? Sí. Y de nada ha servido. Entonces, dependiendo de la estructura que yo tenga y de mi capacidad, como yo me sienta, así decido si voy a batear Así de voy a jonrón. enfocar mi turno. Mi turno. Entonces, yo por eso digo, si le sale un lanzamiento que lo pueda tocar en lleno y la saca del estadio, porque se han dado casos pues de personas que son pequeñas, flaquitos, pero y aquí le puedo poner un ejemplo en la vida real. Tomás Guzmán de Matagalpa era flaquito, pequeño y era jonronero, era cuarto bate. A veces no está en el tamaño de la persona, sino en el poder. Entonces, digo yo, pero puede decir usted, bueno, no voy a sacar un jonrón, pero voy a envasarme. Envasarme. Pero usted dice en el libro que el problema de envasarme es que dependo de otro. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Usted se envasa y usted dice, aquí está mi primera estrategia. Yo llego a primera y voy a hacer lo posible de robar base, y a ver si llego a home. Pero ¿qué sucede? Es posible que los que vengan detrás de usted no le ayuden y se ponche todo. Haciendo una analogía a la vida, puede ser que influye mucho en las personas con quien te rodeas. Es posible, pero también tiene que ver en esto. Dice usted, ¿cómo va a ser mi impulso? ¿Quiénes vienen atrás? Por ejemplo, en la vida real. Yo vengo del seno de la pobreza. Y yo digo, si yo no lucho por lograr un objetivo, por tener un patrimonio, mi mamá no me lo va a dar. Mi papá no me lo va a dar porque son pobres. No tienen capacidad. Entonces significa que ellos no van a batear para que yo corra la base. Entonces tengo que enfocarme en mi deseo, en mi propósito, en mi plan. Entonces, si yo me quedé en la base, no significa que ahí terminó el partido. Ya. Viene el otro turno y dice el manager, no, este hombre es bueno. Ya se envasó una vez. Ya se envasó una vez, le sigue dando a la pelota. Es posible que cuando menos acuerde usted corra las 4 bases. Esas son unas oportunidades que usted no deja pasar. Mantener el turno, mantener la titularidad. Exacto, porque usted va sumando puntos. Va sumando puntos y tarde o temprano sale el jonrón. Tarde o temprano sale el jonrón, sí. o viene y hay otras estrategias que lo pueden catapultar a usted porque tiene que ver el cuadro. Porque también se puede envasar por base por bola. 4 bolas y se envasó. Y se envasó. No necesariamente tiene que batear. Entonces todo quiere inteligencia. Ajá, capacidad, análisis. Análisis, observar. Ajá, porque lo que me llama mucho la atención de eso, yo cuando leía, y más adelante después usted lo menciona, es que es de verdad que uno va a batear, pero también hay un pitcher enfrente que te quiere ponchar. Así es, así es. Y usted habla del pitcher de la vida, dice usted. Exacto. Entonces, pitcher de la vida. La vida, mire, por eso yo digo que la vida es como un pitcher. Las oportunidades tal vez no se la va a dar la vida, sino que usted es el que va a ver las debilidades que puede aprovechar. Por ejemplo, cuando usted va a ejecutar un proyecto y usted dice, yo voy a hacer un negocio bueno, quiero invertir, ¿qué es lo primero que usted busca? Un problema para resolverlo. Por ejemplo, usted dice, yo vivo en una comunidad. Hombre, aquí no hay pulperías. La gente va a comprar al pueblo y está largo. Entonces voy a poner una pulpería y voy a hacerlo de esta manera. Entonces usted está resolviendo un problema y a la vez está ganando dinero. Y así surgen todos los negocios. A los 14 años, aquí mencionaba que empezó su primer turno al bate, dice, que fue el estudio. ¿En eso qué considera usted? ¿Pegó un hit, doble, triple o un jonrón? Cuando nosotros nacemos, nosotros no pedimos nacer. Muchas veces nacemos sin planificación porque los padres no querían. Sí. Yo les decía un día y se reía la gente, uno puede nacer por distintas maneras. Porque se rompió el condón, porque, qué sé yo, el hombre le dijo que era estéril, ya, y al final pues salió el embarazo. Ya. Pero una vez que usted nace y se desarrolla, es su responsabilidad lo que pueda suceder en su futuro. Sí. Ya no es responsabilidad de sus padres. Ya que ¿para qué me hizo mi papá? Que mi mamá, ¿para qué me hizo? No. Esas réplicas no las tiene que hacer porque resulta que es una fase de la vida que usted no la puede controlar.
Cuando yo entro al ejército, fue mi primer turno al bate. Novato completamente, sin conocer al pitcher, sin saber ni siquiera cómo era el campo a donde iba a jugar. Pero yo entro al ejército. Pero cuando yo entro al ejército, yo me doy con la sorpresa que todo el mundo me mandaba. El que tenía 2 meses más que yo me mandaba. No es posible, dije yo. No, tengo que buscar la forma cómo irme desarrollando en este ámbito. Ya que estoy metido aquí, pues voy a buscar la forma. Y comencé a plantearme en la cabeza que yo tenía que irme superando dentro de las estructuras. Pues así lo hice. Entonces por eso yo digo que mi primera oportunidad fue esa, de batear. Y no saqué jonrones, No, pero me mantuve se envasó al en menos. la base, correcto. Mantuve corriendo a la base. Ajá. 1989. Dice usted que deja las Fuerzas Armadas, ¿sí? Sí, No, sí, ¿verdad? así es. A partir de ese entonces usted tiene que ingeniárselas para sobrevivir. Así Entiendo, es. porque ya no tiene un salario fijo, la situación política del país cambia y usted tiene que ingeniársela solo, por así decirlo. ¿Ah? Así es. Dice usted que pone un negocio de abarrotes. ¿Pudo haber sido la segunda oportunidad en el plato? Sí, esa fue una segunda oportunidad. Pero yo a veces creo que tal vez fue una oportunidad que no la supe aprovechar, pero analizando bien, no. Es parte del historial. Le dio ¿Ya? experiencia. Exacto, me dio una experiencia increíble, porque la verdad es que nadie me dijo, mira, aproveché esta oportunidad. No, no, no. Fueron las circunstancias del momento que me obligaron. No tenía otra alternativa. O vendía mi fuerza laboral como esclavo o buscaba cómo emprender un negocio propio. Y así surge la idea, me llamó mucho la atención y la idea no fue mala. ¿Cuál fue el problema? Que corría muy despacio. Y entonces no aprovechaba los batazos. Los batazos. Un batazo que lo podía hacer doble, lo hacía sencillo. Ujú. Un triple lo hacía Lo doble. hacía doble. Eso me enseñó la vida. Y logra desencajarme de ese proyecto y tomar otro que no fue la mejor opción. Le hacía falta ejercicio para hacer más rápido. Mire, cuando Experiencia. uno está en el ejército es una persona mantenida. Ahí tiene comida, ahí tiene medicina, ahí tiene dormida, ahí tiene ropa, ahí tiene todo. Es un hijo de dominio. Está asegurado. Sí, prácticamente yo, hasta los 21, 22 años, fui hijo de dominio. Dejé de que me mandara mi abuela para que me mandara a mi papá y después que me mandara el ejército, el Estado. Yo salgo prácticamente desarmado. Pero eso no comienza con el negocio que yo puse. No, comienzan con encontrarme una fuente de ingreso que me proporcionara lo básico para mantener a mi familia. Y ahí está otra oportunidad en el campo. Y es cuando yo encuentro un trabajo en una institución del Estado. Y hay personas que sí me apoyaron y logré trabajar allí. Creo que fueron 9 o 11 años. Después de ahí es que yo pongo mi negocio y no puedo decir que fracasé. No, tuve que abandonarlo para emprender otro que consideré que me iba a catapultar y no fue así. Usted regresa a Jalapa. Sí, Jalapa, ¿verdad? Jalapa. Buscando el campo, me decía, buscando su ambiente y decide sembrar maíz, Ujú. ¿verdad? Y ahí conoce, después de la cosecha, a Jairo Ordóñez. No, ¿Verdad? No. no. Lo de Jairo Ordóñez fue después que salí del ejército. Ah, después de eso se encontró con Jairo Ordóñez. Sí, Jairo Ordóñez es una persona, era una persona muy joven y que precisamente a esa temprana edad se entregó a los vicios, pero era un tipo muy, casi como el nombre de su canal, Labioso, Pupuluca, puluquero. Pupuluquero, labioso, era un hombre pues que lo hacía caer fácil a uno. Entonces yo había tenido una bonanza. Mi padrastro me dio un pedacito de tierra, lo sembré con una maravilla. Una cosa bellísima que ahí planteé yo mi primer proyecto. Pero ¿qué sucede? La falta de experiencia me llevó a confiar demasiado. Y confié en él y me robó el grano que tanto me había costado, me lo robó. Pues al final, cuando yo narro en el libro que lo volví a ver en Jalapa, ya era un alcohólico. Condiciones precarias. Caminaba descalzo,
pidiendo para echarse el traguito, y yo no me alegré por eso, no. Inclusive un día me miró y me dijo, Alejandro, no bregué, me dice, ayúdame. Le regalé, en ese entonces, como unos 10 gordos. Entonces, no me alegré por su situación. Esa situación con Jairo Ordóñez quiere decir que fue un lanzamiento malo al que usted le hizo swing. Así es. Un ponche. No, prácticamente, o un batazo a las manos del pitcher. Ajá. Sí. Entonces, sí le saqué provecho por la experiencia. Sí, porque esta realidad, para las personas que nos estén viendo, en la vida hay muchísimas personas de eso, con los que cualquier persona que va a emprender o se va a dedicar a hacer un proyecto, hay que tener presente que se va a encontrar con personas que le apoyen, pero con este tipo de personas también. Así es, así es. Personas que van a hacerle daño, y hay que saber detectar ese tipo de personas. Así es. En el proceso de la riqueza también hay plagas que le pueden afectar. Sí. Es como cuando usted cosecha el grano, tiene que curarlo. Sí. Porque no se lo van a comer los gorgojos. Sí. 2007, vamos a saltar a 2007. Ahí usted conoce al que usted llama Chile Dulce, don Alfredo Rodríguez. Sí. A partir de ahí, usted narra en su libro que fue prácticamente un cambio de su vida, o el despliegue hacia el éxito. ¿Así? ¿Fue así? Así es. Bueno, que yo evito llamarlo por ese seudónimo, porque es una persona a la cual respeto y quiero muchísimo, porque fue la persona que cuando estaba en el abismo me dio la mano. Sí. Entonces, pero como usted sabe que dentro de la parte popular siempre a nosotros nos llaman por su sobrenombre. Sí. A don Alfredo así le dicen, él no se molesta, pero yo no le digo así porque lo respeto tanto que no puedo. Sí. Solo lo pongo por referencia. Sí, claro. Pero cuando yo conozco a don Alfredo, yo ya venía de experimentar éxitos, ya venía yo de ejecutar proyectos que de alguna manera me habían generado algún beneficio importante para mi plan. Pero desgraciadamente ya esos proyectos estaban terminando. Y hay una parte que yo narro en mi libro que la gente debe de ponerle mucho ojo. Y es que a veces cuando nosotros creamos un proyecto y comenzamos a ver los resultados, creemos que toda la vida vamos a estar cosechando los mismos resultados, haciendo lo mismo. Y no es así. Todo requiere renovación, todo requiere creatividad, evolución, exacto, que es parte de la creatividad que nosotros le demos. Entonces ya nosotros los proyectos ya estábamos por cerrar la oficina porque estábamos mal un poco financieramente cuando me toca conocer a don Alfredo. Fue una experiencia tan maravillosa que yo es el día de hoy y no me la explico. ¿Usted cree en la suerte? No. No fue suerte eso. No fue suerte. Okay. Llegué en el momento preciso. Y hay otra cosa que yo narro en mi libro y es cómo debe ser un buen negociador. Confluyó la preparación y la oportunidad. Ah, claro. Porque yo antes de presentarme a él, yo hice mi plan psicológico, mental. Y yo dije, ¿cómo le voy a llegar a este hombre? Este hombre no es cualquier hombre, no es cualquier persona. Él tiene nivel académico, él tiene dinero. Es una persona que yo no lo voy a llegar a deslumbrar con una mentira. Yo ahí iba preparado. Y cuando yo llego donde el hombre, todo lo que yo le propongo, él lo acepta. Él lo acepta. Llegué al punto de creer que me estaba chabeleando, como dicen los mexicanos. No, se está burlando de mí, porque desde que llego lo veo tanta aceptación peinando un caballo que no lo tienen los pobres. Sí. No es posible, dije yo, pero se dio. Yo considero que don Alfredo, si fuera religioso, yo diría que fue un milagro, pero no. Llegué en el momento exacto, ya. En el espacio y en el la vida tiempo. Lo habían preparado para ese momento. Exacto, entonces yo considero que ese sí fue un jonrón de 4 bases. Ahí sí, una recta al centro, no la desaprovechó. No la desaproveché. Sí, y yo se lo digo ahora, don Alfredo, le digo yo, todo lo que yo poseo, de alguna manera,
se lo debo a usted. No, No porque se lo regaló, sino exacto. porque le brindó las oportunidades que usted a la vez supo aprovechar. Se me porque cruzó en el camino. esas oportunidades quizás se le hubiesen dado a otra persona y No la sabe desaprovecha. aprovechar. Ajá, exacto. Así es. Mete un jonrón y se lesiona cuando va por tercera. Porque ahí Toma nota. he tenido ejemplos aquí de personas que tuvieron la misma oportunidad que yo tuve y hoy están trabajando en las fábricas de tabaco. Es una combinación De preparación con oportunidad. con oportunidades. Sí, yo le digo eso porque hay una psiquiatra española que dice, lo que nosotros llamamos suerte es simplemente la unión de la preparación y la oportunidad. Así es. Y yo creo que yo estoy muy de acuerdo con esa definición porque la suerte, la gente se acoge mucho a la suerte, como aquello que ocurre al azar, pero no, las cosas no ocurren porque sí, tienen una causa y un efecto. Así es. Y, Sin sí, esa estructura, sí, justo ahí lo encontraron preparado y supo aprovecharlo. porque yo considero, yo les digo, suerte es que yo me acueste y en la mañana que me despierte tenga Ajá. $1 millón en En la un almohada. maletín, en la almohada. Y digo, Sí. ¿de dónde cayó este dinero? Sí. Pero no es así. Sí, porque hasta para sacarse la lotería tiene que estar invirtiendo durante muchísimo así es. tiempo, ¿verdad? Vamos a otro aspecto del libro. Usted habla de un señor llamado Cecilio Salgado, Sí, familia suya, ¿no? era mi abuelo. Era su abuela. Don Cecilio Salgado era un señor que tenía muchísimo dinero, dice usted, Sí, tenía. pero que vivía como pobre. como pobre. Al final él muere, los hijos se buscan el dinero, tenía una gran cantidad de dinero, de un dinero que ya no tenía valer alguno. Así es. Entonces usted eso lo define como pobreza mental. Así es. Durante todo el libro usted habla muchísimo de pobreza mental. ¿Qué es la pobreza mental? La pobreza mental, muchos no lo definen así, pero yo lo defino como un sistema. Porque la pobreza mental no solamente es ser pobre. La pobreza mental es un conjunto de aspectos que tienen que ver con el lugar, que tienen que ver con con el entorno, pues perdón es la palabra, no con el lugar, con el entorno familiar, el entorno de su pueblo donde usted nace, tiene que ver con el nivel de educación que usted recibió, tiene que ver con un sinnúmero de factores que influyen en la pobreza mental. Pero está aquí, no está en la billetera ni está en una cuenta de banco. Cualquier persona en esta vida tiene oportunidades. Cualquiera, hasta un mendigo que pide en la calle, tiene oportunidades porque tiene ingresos. Y si la persona no tiene ingresos, simplemente no existe. Resulta que mi abuelo trabajó duro y logró acumular bienes. Tenía buena propiedad, tenía bestias, tenía ganado y tenía casa en el pueblo, además de su finca, una finca bastante grande. ¿Y cuál fue el resultado? Que de una edad por lo menos de los 45 años en delante, pues el hombre comenzó a vivir una vida sedentaria y poco productiva. Pero se limitó al extremo de disfrutar su patrimonio. Cuando mi abuelo muere, de hecho, pues que él no heredó como cuando hacen lo No deja testamento. que ¿no? es algo negativo también, que yo no está en mi radar de vida, las herencias. El patrimonio que uno hace en su vida es para su vejez, no es para repartírselo a sus hijos. Sus hijos que busquen cómo labrar su propio destino, y esto suena cruel, pero es la realidad. Porque cuando usted hace un patrimonio destinado a heredárselo a sus hijos, usted está haciendo que sus hijos sean pobres mentales. Que ellos no se sacrifiquen por lograr lo propio, sino que están a expensas de lo que usted vaya a dejar. Entonces, yo les digo a mis hijos que el día que yo me muera, lo que queda es de ustedes. Pero mientras tanto, yo voy a disfrutar mi patrimonio porque para eso trabajó. para eso luché. En términos beisbolísticos, hablando de la parábola de la vida, se puede decir que la pobreza mental es como llegar al home a batear y decir me voy a ponchar. Exacto. Sin Me voy a propósito. ponchar, sin propósito. O decir lo que salga. Todo lo que me lancen le voy a tirar. Ujú. Vea, y al final termina ponchando. Termina ponchándose. Sí. En el libro usted habla que la pobreza mental es tan necesaria erradicarla. ¿Se puede decir que erradicar la pobreza mental es el primer peldaño hacia el éxito? Así es. Mire, la pobreza mental es un virus. Es como el SIDA de la riqueza. Las personas cuando tienen pobreza mental ven que su dinero no les es suficiente para sufragar todos sus gastos. No tienen una estructura económica financiera. No.
Ellos dicen, yo gano tanto, tanto gasto. Y al final se endeudan. Entonces, si yo quiero prosperar en la vida, si quiero crear mi propio plan, tengo que primero trabajar, porque es la base fundamental de la riqueza sana y honrada. Una vez que yo trabajo, digo, ¿qué es lo segundo que debo de hacer? Ahorrar. Debo de ahorrar porque yo necesito una base para mi crecimiento, para arrancar de allí y crecer. Una vez que ahorró, usted tiene que hacer el plan arquitectónico de su vida. Y decir, esto hago primero, esto hago después y esto hago hasta lograr el objetivo. Ya se va acercando usted a la escalera del éxito. Después dice, ya tengo ahorros, ya tengo mi plan, ahora voy a invertir. Esta escalera del éxito son los 5 pasos que usted menciona. Exacto. Tenemos también, sí, son los 5 pasos para llegar a la escalera del propósito. Del propósito. Le llaman en el libro. Usted. Exacto, la escalera del propósito. Porque tenemos también los 5 pilares de la riqueza que habla el mismo libro. Resulta que cuando usted llega a ese lugar, usted ya tiene la capacidad de invertir. Pero falta algo fundamental y es la administración de sus recursos. Usted tiene que saber administrar sus recursos para poder tener éxito y comenzar a subir esos peldaños, que es el crecimiento económico. ¿Cómo se elimina la pobreza mental? La pobreza mental es un proceso. Por eso es que yo le decía al principio que dicen los especialistas que a los 5 años usted comienza a podar. La pobreza mental es una de las que usted no puede podar porque tiene que ver con el entorno, tiene que ver con su familia, tiene que ver en la forma que usted fue criado. Para usted erradicar la pobreza mental es una cuestión de análisis. Eso es como el alcohólico. Si la persona alcohólica cree que lo que está haciendo no es malo, no va a salir. Pero si él recapacita y dice, no, claro que esto es malo, yo no puedo seguir así porque no voy a progresar. Entonces comienza un proceso, es como una catarsis interna. Y dice, hombre, ¿por qué me considero pobre mental? Porque bueno, soy vicioso, no ahorro, todo lo que gano me lo como, tienen dificultades mis hijos para desarrollarse. Comienzo a ver que hay personas de mi misma condición que han superado, han crecido, y por qué yo no. Entonces usted comienza a hacerse ese proceso interno hasta lograr reconocer que usted es pobre mental. Y cuando usted reconoce que es pobre mental, entonces comienza el proceso de desintoxicación de la pobreza. Me llamaba la atención y eso me caló prácticamente porque es una realidad palpable y que usted relata en su libro. Usted dice, la gente se queja porque los salarios no le alcanzan, pero los casinos están llenos, los bares están llenos, entonces dinero hay. Yo en mi primer libro, en La travesía de un emprendedor, yo narro la historia de mi pueblo que, sobre todo por las tardes y los fines de semana, las personas se iban a mecatear, a trabajar al campo. Pero si usted se iba el sábado, después de a mediodía, estaban llenos los bares. El día domingo estaban llenos los bares. Por las tardes estaban llenos los bares. Pero ¿qué sucedía? Usted se iba a la casa de esas personas y las casas les estaban cayendo encima. Los niños andaban casi desnudos. La comida en la casa se limitaba a los frijoles que él cosechaba y a la tortilla. No le importaba el resto. ¿Qué nos indica eso? Que el egoísmo de nosotros cuando estamos en una situación de pobreza mental es un egoísmo encarnado que no nos importa lo que sufran los demás. Yo me voy a divertir según yo, ese es mi plan, divertirme. Para mí es diversión tener una media de licor al frente, tener un rodeo de cervezas, ya, pero no estoy pensando en mi familia. Entonces, eso es parte de la pobreza mental. Egoísmo. Un egoísmo. En la pobreza mental va relacionada al egoísmo, intrínsecamente unido. Exacto, es el alma, es la columna vertebral, el egoísmo. Para ir finalizando, ya las condiciones se nos pusieron feas. ¿Las ideologías políticas y religiosas crean pobreza? Claro, son los factores esenciales para crear la pobreza. Y vea usted, ¿cuál es el mar donde navegan los políticos? La pobreza. Si un país es rico, no puede salir un político y decirle, yo les prometo hacerlos pobres. No, él necesita un país pobre para decirle, yo les prometo que van a progresar con mi gobierno.
que las cosas van a ser mejor. Entonces comienza a sacarle provecho a esa situación difícil. Sí. Y la religión, si nosotros vemos bien, durante la conquista de los españoles, nuestros indígenas no creían en un Dios intangible. Ellos creían en sus dioses, de este Dios maravilloso que estamos recibiendo ahorita, la lluvia, el sol. Eran dioses tangibles, que ellos los veían y los tocaban. Los palpables, ¿ah? Pero vinieron los españoles y trajeron consigo la religión. ¿Y cuál era el objetivo? Hacernos esclavos. Y sustraer todos nuestros recursos y llevárselos. Sí. Entonces, claro que la religión y la política van de la mano, pero ese es un instrumento de los millonarios del mundo, que tal vez en otra ocasión podamos tocar ese tema. ¿Por qué yo no comparo a un rico con un millonario? Son dos cosas muy distintas. Última observación, última pregunta. ¿Qué le diría usted al Alejandro Salgado, que caminaba en su bicicleta por las calles de Estelí, llevando a sus hijos al parque o yendo a recoger mangos a las chanillas, o cargando en su bicicleta una carga de leña para encender el fogón? ¿Qué le diría usted hoy a ese Alejandro Salgado? Llanamente le diría, te superé. Porque el recordar todas esas situaciones paupérrimas que se vivieron, que tuvieron sus momentos de alegría, tuvieron sus momentos de entusiasmo también, pero donde el propósito no era continuar en esa vida, era una carrera contra el tiempo, pero la carrera era para superar ese otro yo que había vivido en la miseria, que había tenido tantas dificultades y que él no podía, tal vez con todas las dificultades que habían sucedido, que habían pasado, superarse. Entonces tenía que salir el otro yo, Sí. el hombre guerrero, Soñador, el hombre soñador, visionario. correcto. Y entonces comenzó una carrera, porque eso es sacarse la pobreza mental. Y llegó un momento que lo superé. El Alejandro que le decía, quédate, estás bien, no te vas a morir de hambre, y el Alejandro que le decía, Sí, ¿no? es posible un futuro mejor. Exacto, claro. Así es. Ok, le agradecemos muchísimo, don Alejandro, por su presencia. La verdad que ha sido una conversación y creo que nos quedamos cortos. Hay muchísimo más que hablar. Así es. Son sus 3 libros. Le prometo que me voy a leer el resto y ver si en la próxima tenemos una charla. Si una persona quisiera comprar estos libros, ¿con quién se tendría que...? Estos libros están en la cooperativa donde yo trabajo, Coviscop RL. Ahí los tenemos expuestos. Todavía no los he querido poner en las librerías, porque bueno, aquí en Estelí solo hay una librería que vende libros. Sí. Entonces estamos en ese proceso. Ajá. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por su presencia. Gracias a todas las personas que quizás han visto este video, nos van a seguir. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos sigan en nuestra página de Facebook y sigan también la página de don Alejandro, que se llama Dinero y riqueza. Dinero y Riqueza. También ahí usted está compartiendo videos, está compartiendo experiencia. Correcto. Me imagino que muchas de las experiencias acá las está subiendo también a su canal de YouTube. Le agradecemos muchísimo su presencia y esperamos seguir contando con usted en un próximo podcast. No, muchas gracias a usted por haberme invitado y claro, estamos a la orden. Ok, muchísimas gracias y saludos a todos.